En esta era de desinformación, las comunidades de fe no son inmunes a los engaños que proliferan a un ritmo alarmante. Así como el profeta Oseas advirtió, «Mi pueblo se destruye por falta de conocimiento», observamos cómo esta sombría predicción se materializa en la actualidad. Creyentes son engañados día tras día por promesas vacías y profecías engañosas dentro de las iglesias. La proliferación de falsos profetas, que Jesús anticipó en Mateo 24, no se limita a los templos. También se extiende a través de la Internet y redes sociales, ampliando su alcance y su peligro. Nos encontramos al borde de lo que podría ser la fase más turbulenta en la historia de la Iglesia. Ante este panorama, surge una pregunta crítica. ¿Cómo podemos sortear este laberinto de falsedad? ¿Cómo diferenciar a un verdadero profeta de uno que solo pretende serlo? Afortunadamente, contamos con un recurso infalible, la Biblia. Ella nos ofrece respuestas claras y concisas a estas interrogantes, sumergiéndonos en sus enseñanzas y apoyándonos en la iluminación del Espíritu Santo. Podemos hallar la orientación necesaria para navegar estos tiempos complicados. En este episodio, exploraremos 7 criterios para identificar a un falso profeta. Para entender cómo reconocer a un falso profeta, no necesitas estudiar todas las formas de engaño que existen. Solo necesitas familiarizarte profundamente con las características de un verdadero profeta, según las Escrituras. Comencemos. Número 1. Un verdadero profeta, según la Biblia, nunca pide dinero a cambio de profecías o milagros. Este es un principio fundamental que distingue a los auténticos enviados de Dios de aquellos que buscan aprovecharse de la fe de las personas. Los profetas genuinos rechazan cualquier oferta de dinero por sus servicios espirituales. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en la historia de Eliseo y Naamán. En 2 Reyes capítulo 5, Eliseo cura a Naamán de su lepra, pero cuando Naamán ofrece una recompensa, Eliseo la rechaza sin dudarlo. Esta acción no solo muestra la pureza de su ministerio, sino también su compromiso con la voluntad de Dios, al no dejarse corromper por el deseo de ganancias materiales. Este contraste se hace aún más evidente cuando consideramos la condenación de Giezi, el siervo de Eliseo, quien, a diferencia de su maestro, buscó beneficiarse económicamente del milagro. La Biblia narra cómo Giezi, movido por la codicia, persiguió a Naamán para obtener el regalo que Eliseo había rechazado. Como resultado, Giezi fue castigado con la misma lepra de la que Naamán había sido sanado, demostrando que el deseo de lucro personal es incompatible con la misión profética. Otro ejemplo notable es el de Pedro y Simón el mago, descrito en Hechos 8 versículos 9 a 29. Simón ofreció dinero a Pedro para comprar el poder del Espíritu Santo, pero Pedro lo rechazó firmemente, señalando la perversidad de su corazón. Pedro dejó claro que los dones de Dios no están a la venta y que intentar comprarlos revela una profunda falta de rectitud. Este episodio subraya la importancia de la integridad en aquellos que ejercen el ministerio profético y la necesidad de mantener un corazón puro ante Dios. Pablo también nos ofrece un modelo de cómo debe comportarse un verdadero profeta en relación con el dinero. En 1 Corintios capítulo 9, Pablo habla de su decisión de no recibir ayuda económica de las iglesias para no ser un obstáculo al evangelio. Esta actitud de sacrificio y dedicación muestra que su prioridad era el mensaje de Dios, no el beneficio personal. Pablo trabajaba con sus propias manos para sustentarse, demostrando que el ministerio verdadero no busca enriquecimiento, sino servir sin ser motivo de tropiezo. Es fundamental distinguir entre un salario justo y el aprovechamiento económico. El poder y los dones del Espíritu Santo son regalos de Dios, otorgados para edificar la iglesia y no para el beneficio personal. El discernimiento es esencial para identificar a los verdaderos profetas. Conocer las características de un profeta auténtico nos permite reconocer a los falsos. Es como la analogía del billete falso. Para identificar uno falso, debemos conocer bien el verdadero. El estudio bíblico es crucial para entender el modelo de un profeta genuino, desarrollando habilidades de discernimiento que fortalezcan a la comunidad de fe. Además de todo esto, un verdadero profeta muestra coherencia entre su vida y su mensaje. Sus acciones respaldan y validan lo que proclaman. La integridad personal es una marca distintiva del verdadero ministerio profético.
Ejemplos como Elías y Juan el Bautista nos muestran cómo sus vidas reflejaban sus mensajes, contrastando con los falsos profetas que predican una cosa y viven de manera opuesta. Número 2. Un verdadero profeta, según la Biblia, nunca falla en sus profecías. Cada palabra que pronuncia y cada predicción que hace se cumple con exactitud. Este es un criterio infalible que Dios nos da en Deuteronomio 18, versículo 20, donde se establece claramente que si un profeta habla en nombre de Dios y lo que dice no se cumple, ese profeta no ha sido enviado por el Señor. La precisión en el cumplimiento de las profecías es la prueba definitiva de la autenticidad de un profeta. En contraste, los falsos profetas pueden tener predicciones que fallan, lo cual es una señal clara de su falsedad. Un verdadero profeta habla únicamente en nombre de Dios, sin hacer predicciones por presunción, ni en nombre de otros dioses. La Biblia nos advierte contra aquellos que hablan sin haber sido enviados por Dios, señalando la importancia de la autoridad divina en el mensaje profético. Un profeta auténtico no se atribuye la capacidad de prever el futuro por sí mismo, sino que se presenta como un mensajero de la voluntad divina, reflejando la santidad y la verdad de Dios en sus palabras. Para discernir a los profetas falsos, la falla en al menos una profecía es suficiente para identificarlos. La Escritura nos instruye a no temer ni seguir a aquellos cuyas palabras no se cumplen. Esto subraya el criterio bíblico para evaluar la autenticidad de un profeta, poniendo énfasis en la importancia de observar el cumplimiento a largo plazo de sus profecías. Es crucial contextualizar las consecuencias bíblicas de las falsas profecías. Aunque en el Antiguo Testamento se aplicaba la pena de los profetas, en la actualidad no interpretamos esta medida de manera literal. Sin embargo, esto no disminuye la seriedad con la que la Biblia trata la falsa profecía. El verdadero profeta es consciente de su gran responsabilidad al hablar en nombre de Dios. Sabe que sus palabras tienen implicaciones espirituales y éticas profundas, y que será responsable ante Dios y la comunidad por cada mensaje que proclame. De igual manera, la comunidad de fe tiene el deber de evaluar y discernir los mensajes proféticos, asegurando que estos se alineen con la verdad bíblica y promuevan la edificación espiritual. Las profecías de un verdadero profeta nunca contradicen la revelación bíblica establecida. Siempre hay una perfecta alineación entre las nuevas profecías y la verdad bíblica conocida. Los ejemplos de profetas bíblicos, cuyas palabras complementaron la revelación existente, nos enseñan la importancia de conocer profundamente las Escrituras para discernir profecías auténticas. Es peligroso aceptar profecías que introducen doctrinas contrarias a la enseñanza bíblica establecida, pues éstas pueden desviar a los creyentes del verdadero camino. Número 3. Un verdadero profeta siempre habla en nombre de Dios, nunca en nombre propio. Cuando escuchamos a un verdadero profeta, encontramos frases como «Así ha dicho el Señor» o «Así dice Jehová de los ejércitos», lo que indica claramente la fuente divina de su mensaje. Este lenguaje muestra que el profeta no habla por iniciativa propia ni de sus propios pensamientos, sino que transmite fielmente lo que Dios le ha revelado. En contraste, cuando escuchamos expresiones como «yo pienso» o «a mí me parece», debemos ser cautelosos, ya que estas frases reflejan opiniones personales y no la autoridad divina que caracteriza a un verdadero mensaje profético. La Biblia condena fuertemente a los profetas que hablan de su propio corazón. En Ezequiel, capítulo 13, y Jeremías, capítulo 23, encontramos advertencias claras contra aquellos que siguen su propio espíritu y proclaman visiones personales, no autorizadas por Dios. Estos profetas son acusados de engañar al pueblo con vanas esperanzas, prometiendo cosas que no provienen del Señor. La distinción entre la revelación divina y la imaginación humana es crucial en la profecía. Un verdadero profeta espera y busca la palabra de Dios antes de hablar, asegurándose de que su mensaje sea auténtico y alineado con la voluntad divina. El problema de los falsos profetas no es solo una cuestión del pasado bíblico, es una realidad en la iglesia contemporánea. Hoy en día, muchos autodenominados profetas hablan de sus propios pensamientos y sentimientos, alimentando a los creyentes con falsas promesas y palabras sin fundamento divino. Estas falsas profecías pueden tener un impacto negativo significativo en la salud espiritual de las congregaciones
llevando a la decepción y la desilusión cuando las promesas no se cumplen. Es vital que la comunidad de fe desarrolle discernimiento para distinguir entre el verdadero mensaje de Dios y las palabras del corazón humano. La responsabilidad del profeta de buscar el verdadero mensaje de Dios no puede subestimarse. Un verdadero profeta debe estar dispuesto a ser un canal de la voluntad divina, preguntando a Dios cuál es su mensaje para el pueblo. Este proceso de preparación espiritual y búsqueda de la voluntad divina es fundamental. Los ejemplos bíblicos de profetas que esperaron la palabra de Dios antes de hablar nos muestran la importancia de la paciencia y la obediencia en el ministerio profético. Sin esta disposición, es fácil caer en la trampa de hablar desde el propio entendimiento en lugar de transmitir la palabra de Dios. Algunos falsos profetas evitan hablar directamente en nombre de Dios por miedo al fracaso y a las consecuencias de que sus profecías no se cumplan. Temen perder seguidores y la influencia que han ganado si sus palabras no se verifican como verdaderas. Esta tensión entre la autenticidad profética y el deseo de mantener una audiencia puede llevar a comprometer la verdad. Sin embargo, un verdadero profeta no se preocupa por el resultado de su popularidad, sino por la fidelidad a la palabra de Dios. Las consecuencias de profetizar sin autoridad divina son graves y pueden resultar en un juicio severo, tanto en esta vida como en la eternidad. Los ejemplos de profetas bíblicos como Isaías y Jeremías reflejan cómo sus mensajes no solo proclamaban la voluntad de Dios, sino que también manifestaban su carácter. Número 4. Un verdadero profeta es específico con sus predicciones. Las profecías auténticas incluyen detalles concretos sobre personas, lugares y tiempos, mostrando una claridad y precisión que va más allá de lo que podría considerarse una simple conjetura. A diferencia de las profecías vagas o generales que podrían aplicarse a cualquier situación, las profecías bíblicas auténticas están llenas de detalles precisos que demuestran su origen divino. La importancia de la precisión en las declaraciones proféticas no puede subestimarse, ya que este es un claro indicativo de su autenticidad y de que el mensaje proviene verdaderamente de Dios. Los verdaderos profetas anuncian eventos que parecen improbables o imposibles, y es precisamente esta característica la que subraya su autenticidad. Las profecías auténticas se cumplen no por probabilidad o lógica humana, sino porque vienen de Dios. Ejemplos bíblicos de esto incluyen a Jeremías, quien predijo 70 años de cautiverio para el pueblo de Israel, una profecía que parecía improbable pero que se cumplió exactamente. Otro ejemplo es Natán, que profetizó sobre la vida de David, y Eliseo, quien hizo predicciones específicas sobre la liberación de Samaria. Estos casos demuestran que las verdaderas profecías divinas no están basadas en probabilidades humanas, sino en la certeza de la palabra de Dios. En la actualidad, uno de los problemas más comunes es la proliferación de profecías genéricas. Muchos autodenominados profetas ofrecen mensajes vagos y generales, como «Dios tiene un gran trabajo para ti» o «Dios hará grandes cosas en tu vida este año». Estas profecías, aunque aparentemente inspiradoras, carecen de la especificidad que caracteriza a las verdaderas revelaciones divinas. Confundir deseos personales o probabilidades con revelación divina es peligroso y puede llevar a la desilusión y al desengaño. Es esencial que la comunidad de fe desarrolle un discernimiento agudo para evaluar estos mensajes y distinguir entre la verdadera profecía y las palabras huecas. La Biblia enseña la importancia de un arrepentimiento diario y constante, no ligado a eventos específicos como eclipses o fechas determinadas. Criticar las profecías que vinculan el arrepentimiento a eventos astronómicos o fechas arbitrarias es crucial, ya que pueden desviar la atención de la verdadera vida de santidad que Dios demanda de nosotros. La espiritualidad no debe depender de fenómenos naturales o de predicciones que pueden llevar a la complacencia o a la falsa seguridad, sino de una relación continua y auténtica con Dios basada en su palabra. Algunos falsos profetas condicionan el cumplimiento de sus profecías a acciones de los creyentes, como la compra de objetos milagrosos o la realización de pactos de dinero. Estas prácticas manipuladoras no solo son contrarias a la enseñanza bíblica, sino que también explotan la fe de las personas en momentos de vulnerabilidad.
En contraste, los dones y mensajes proféticos en la Biblia se presentan como gratuitos y dados por gracia. Es importante ejercer responsabilidad y prudencia al juzgar a aquellos que profetizan. Aunque es necesario discernir y evaluar las profecías, debemos evitar hacer juicios precipitados. Dios es quien juzgará a cada uno según sus obras, y nosotros debemos balancear nuestro discernimiento con humildad y paciencia. Los profetas bíblicos ampliaron la revelación previa, pero nunca la contradijeron, y esto debe ser un criterio clave para evaluar las nuevas profecías. Conocer profundamente las Escrituras nos permite discernir y evaluar cualquier mensaje profético, protegiéndonos de enseñanzas novedosas que puedan ser contrarias a la doctrina bíblica. Las profecías auténticas promueven la santidad y la obediencia a Dios en la comunidad. Un verdadero profeta no solo predice eventos, sino que llama al pueblo a una vida recta y comprometida con los principios divinos. Número 5. Un verdadero profeta nunca negocia o comercializa el cumplimiento de sus profecías. Las palabras de Dios se cumplen independientemente de la voluntad humana o de acciones materiales. Esta integridad es crucial para diferenciar a los verdaderos profetas de los falsos. Criticamos fuertemente las prácticas que intentan sellar profecías con dinero u objetos, ya que estas acciones subvierten la soberanía de Dios. Un verdadero profeta confía en que las palabras de Dios se realizarán sin necesidad de intervención humana, contrastando con los falsos profetas que condicionan el cumplimiento de sus predicciones a las acciones de las personas, creando una relación transaccional que es completamente ajena al espíritu de la profecía bíblica. La Biblia denuncia estas prácticas manipuladoras. Ezequiel capítulo 13 condena el uso de amuletos y objetos mágicos, advirtiendo contra quienes intentan manipular a otros con supersticiones. 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, también advierte contra aquellos que utilizan palabras engañosas para explotar a los creyentes. Estas referencias subrayan la gravedad de utilizar la fe de las personas para fines personales. El análisis de las prácticas supersticiosas mencionadas en Ezequiel revela las profundas implicaciones espirituales y éticas de la explotación en nombre de la profecía. Existe una conexión clara entre el engaño profético y las motivaciones financieras, donde los falsos profetas buscan beneficios materiales a expensas de la verdad divina. Un verdadero profeta no teme ser impopular. La integridad del mensaje divino prevalece sobre la aceptación humana, incluso si esto significa enfrentarse al rechazo. Ejemplos bíblicos de profetas que enfrentaron rechazo por su mensaje incluyen a Jeremías y Elías. Estos profetas no alteraron sus mensajes para agradar a su audiencia. En cambio, mantuvieron su fidelidad a Dios, enfrentando persecución y aislamiento. Este contraste con los falsos profetas, que adaptan sus mensajes para ganar popularidad y aceptación, destaca la valentía y la fidelidad como características esenciales del ministerio profético verdadero. La autenticidad debe siempre prevalecer sobre la popularidad. Seguir a falsos profetas puede tener graves consecuencias espirituales. La advertencia sobre el peligro de ser atrapados por falsos profetas subraya las implicaciones a largo plazo para la fe y la vida espiritual de los creyentes. Número 6. Un verdadero profeta no teme perder seguidores por decir la verdad. La integridad del mensaje divino siempre tiene prioridad sobre la popularidad y la aceptación. Esto contrasta fuertemente con algunos líderes que evitan abordar temas difíciles o controversiales para mantener su base de seguidores. Los ejemplos bíblicos de profetas que enfrentaron rechazo debido a la veracidad de su mensaje son numerosos. Jeremías, conocido como el profeta llorón, fue despreciado y encarcelado por sus advertencias. Sin embargo, su valentía para decir la verdad sin importar las consecuencias muestra la importancia de la verdad en el crecimiento espiritual de la comunidad. La verdad, aunque incómoda, es esencial para el desarrollo y la salud espiritual de los creyentes. Un verdadero profeta también demuestra independencia financiera. No depende de las ofrendas o del dinero de sus seguidores para su sustento, lo que le da la libertad de hablar sin compromiso económico. Esta independencia es crucial porque elimina cualquier posible conflicto de intereses y garantiza que el mensaje profético no esté influenciado por consideraciones financieras. En la Biblia, vemos ejemplos de profetas que trabajaban o vivían de manera austera, como el apóstol Pablo.
quien hacía tiendas para ganarse la vida, asegurando así su libertad para predicar el Evangelio sin cargas económicas. Los peligros de la dependencia financiera en el ministerio profético son reales, ya que pueden llevar a compromisos y a suavizar mensajes para mantener el apoyo financiero. Confrontar el pecado es otra característica esencial de un verdadero profeta. Estos mensajeros de Dios denuncian abiertamente los pecados e inmoralidades en la comunidad, sin evitar temas difíciles o controversiales. Juan el Bautista, por ejemplo, no dudó en confrontar a Herodes por su inmoralidad, lo que finalmente le costó la vida. Jesús mismo no rehuyó confrontar a los fariseos y a sus propios discípulos cuando era necesario. Este balance entre amor y verdad en la corrección profética es vital, ya que la honestidad es fundamental para el bienestar espiritual de la Iglesia. Los profetas verdaderos comprenden que ignorar el pecado no es amoroso ni compasivo, sino que la corrección, aunque difícil, es un acto de amor. A lo largo de la historia, hemos visto ejemplos de profetas perseguidos por su mensaje, desde los antiguos profetas de Israel hasta los mártires cristianos. La actitud de estos profetas frente a la adversidad demuestra su compromiso con la verdad y su disposición a sacrificar su bienestar personal por la causa divina. En contraste con las tendencias actuales en el liderazgo religioso, donde a menudo se prioriza el número de seguidores sobre la verdad, los verdaderos profetas critican esta cultura del éxito. Los mensajes complacientes que no promueven el crecimiento espiritual pueden ser populares, pero carecen de profundidad y sustancia. Es crucial discernir entre popularidad y autenticidad en el ministerio. Los líderes que buscan agradar a todos, a menudo, terminan comprometiendo la verdad, lo que puede llevar a una espiritualidad superficial y a la desviación del verdadero camino de fe. Un verdadero profeta vive de acuerdo con el mensaje que predica. La consistencia entre su mensaje y su vida personal es vital. La integridad personal respalda la autoridad del mensaje profético. Profetas bíblicos como Elías y Daniel vivieron vidas de santidad y devoción que reflejaban las verdades que proclamaban. La santidad personal es esencial en el ministerio profético, ya que la hipocresía puede socavar la credibilidad del mensaje y el ministerio en su totalidad. Número 7. Un verdadero profeta siempre dirige su mensaje hacia la obra de la cruz y la confianza en Cristo. Jesús es el tema central de toda la Biblia y de toda profecía verdadera. Esto se hace evidente en pasajes como Lucas 24, donde Jesús explica a sus discípulos cómo toda la Escritura habla de él. Además, en Apocalipsis 19, versículo 10, se dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, subrayando que cualquier mensaje profético auténtico debe centrarse en Cristo. Este enfoque contrasta fuertemente con los mensajes que se centran en la prosperidad material o en la autoayuda, los cuales desvían la atención del verdadero propósito del Evangelio. Un verdadero profeta también enfatiza a Jesús como el único medio de salvación. Jesús mismo afirmó en Juan 14 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Esto es fundamental para el ministerio profético auténtico, ya que cualquier profeta verdadero debe dirigir a las personas hacia una relación personal con Jesús y el Padre, en lugar de promoverse a sí mismo o a cualquier otra enseñanza. Seguir a profetas que no centran su mensaje en Cristo puede llevar a desviaciones peligrosas de la verdad del Evangelio y de la salvación. El fundamento bíblico de las profecías es otra característica esencial de un verdadero profeta. 2 Pedro. Capítulo 1, versículo 19 habla de la confiabilidad de la palabra profética, enfatizando que un verdadero profeta utiliza la Biblia como la base de sus mensajes. Esto asegura que las profecías estén alineadas con la revelación divina ya establecida en las Escrituras. Las profecías basadas únicamente en experiencias personales sin respaldo bíblico pueden ser engañosas y peligrosas. Por lo tanto, es crucial conocer bien las Escrituras para discernir entre las profecías auténticas y las falsas. Un verdadero profeta se preocupa tanto por el bienestar de los demás como por sí mismo. El cuidado pastoral es una parte integral de su ministerio, y no se limita solo a la entrega de mensajes proféticos. En Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús se describe a sí mismo como el buen pastor que da su vida por las ovejas, un ejemplo que todo verdadero profeta debe seguir.
Esto contrasta con los falsos profetas que explotan a sus seguidores para su propio beneficio, mostrando una falta de genuino cuidado y amor por la comunidad de fe. La humildad y la ausencia de autopromoción son otras marcas de un verdadero profeta. Un verdadero profeta es humilde y no busca exaltarse a sí mismo. En Juan capítulo 5, versículo 31, Jesús dice que, si él diera testimonio de sí mismo, su testimonio no sería válido. Esto subraya la importancia de la validación del ministerio por parte de otros, en lugar de la autoalabanza. La arrogancia y el culto a la personalidad en el ministerio profético son peligrosos y pueden llevar a la idolatría y al desvío de la verdadera adoración que pertenece solo a Dios. Un verdadero profeta nunca contradice la ley de Dios, ni incita a desobedecerla. La consistencia entre el mensaje profético y los mandamientos divinos es fundamental. Isaías 8 dice que debemos juzgar las profecías según la ley y el testimonio, y cualquier mensaje que promueva el libertinaje o la desobediencia a los mandamientos de Dios debe ser rechazado. La fidelidad a la ley de Dios garantiza que el mensaje profético sea auténtico y alineado con su voluntad. A medida que cerramos este capítulo sobre cómo discernir la verdad en medio de tantos engaños, espero que este video te haya provisto de herramientas valiosas para identificar a los verdaderos profetas, aquellos que están arraigados en la palabra de Dios, de aquellos que no lo están. Recordemos siempre que el mejor antídoto contra el engaño es un conocimiento profundo y verdadero de las Escrituras. Si este video te ha sido útil, te invito a compartirlo con otros. La desinformación y el engaño crecen en la oscuridad, pero cada persona informada es una luz que puede disipar las sombras. No olvides suscribirte al canal para no perderte más contenido que te ayude a crecer en tu fe y en tu comprensión bíblica.